Hola queridos estudiantes, les habla el profesor Sebastián y estoy junto al profesor Edgardo. Estamos en la asignatura de matemáticas. En esta clase vamos a ver la resolución de problemas aditivos y además explicaremos un poco sobre el concepto de números enteros y realizaremos algunos ejercicios paso a paso para comprender mejor cómo resolver la resolución de problemas aditivos. Comencemos. ¿Cuál será nuestro objetivo de hoy? Hoy vamos a demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros representando los números enteros en la recta numérica, representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica, dándole además significado a los símbolos positivos y negativos según el contexto. ¿Qué son los números enteros? Los números enteros o los números son signos o conjuntos de signos que permiten expresar una cantidad con relación a su unidad. Los números enteros abarcan a los números naturales, los que se utilizan para contar los elementos de un conjunto, los que comúnmente usamos, yendo al cero, y a los números negativos, que son el resultado de restar a un número natural otro mayor, cuando nos pasamos del cero hacia abajo. Pero aún así, ¿cuáles son los números positivos y negativos? Un número negativo es un número que es menor que 0, y un número positivo es un número que es mayor que 0. Y se representan con el signo menos, el positivo con el signo más, en algunos casos. Dato importante, si un número no tiene signo, tenemos que asumir que es positivo. Veamos un ejemplo. Podríamos decir que una montaña tiene una altura de 2500 metros. Está la montaña, 2500 metros de altura. O también que un submarino navega a una profundidad de 500 metros. 500 metros de profundidad. Esto vendría siendo con el signo menos, de negativo, y la montaña está con el signo positivo. La referencia que vamos a utilizar, que está a la mitad de cada uno, es el nivel o la altura del mar. Y esto es 0. Entonces, para no tener que agregar las palabras profundidad, como es en el caso del submarino, o la palabra altura, como es en el caso de la montaña, es que podemos utilizar el signo más y el menos, que nos va a permitir a nosotros identificar y también clarificar si es que algo está por sobre el 0 o bajo el 0. Veamos un ejemplo. Entonces, 2500 metros de altura quedaría en más 2500 metros de altura, y los 500 metros de profundidad quedarían en menos 500 metros. Ahora, como les explicaba adelante en el dato importante, no necesariamente tenemos que poner el signo positivo a los que están por sobre el 0, por lo tanto lo vamos a sacar y va a quedar en 2500 metros de altura y el submarino se mantiene igual, en los menos 500 metros de altura. Así de fácil. A eso nos referimos cuando utilizamos los números enteros y hablamos de negativo y positivo. Veamos otro ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, estar con una temperatura de 35 grados centígrados sobre 0 a 10 grados centígrados bajo 0, ¿no es cierto? Por ejemplo, el amigo de acá abajo, que está a 10 grados centígrados bajo 0, ¿ustedes creen que tiene calor? No, es muy importante conocer estos datos, pero ojo, como les explicaba adelante, para no tener que estar diciendo, por ejemplo, bajo 0 o sobre 0, lo podemos reemplazar y va a quedar de la siguiente forma en la temperatura. Más 35 grados centígrados, y quitamos el sobre 0, y el de 10 grados centígrados quedaría en menos 10 grados centígrados. Como delante les mencionaba, el más 35 grados centígrados lo podemos cambiar y le vamos a quitar el más y va a quedar solamente en 35 grados centígrados, ya que, como ustedes sabrán, cuando hace calor uno no dice hoy día hacen 35 más 35 grados centígrados, sino que simplemente decimos 35 grados centígrados. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver la resolución de problemas usando la recta numérica.
Los números se pueden representar a través de una recta numérica en la que se marca un punto de referencia que corresponderá al 0. A partir de él, hacia su derecha los números positivos, hacia su izquierda los números negativos. Entonces los números positivos están a la derecha y los negativos a la izquierda en la recta numérica, como en la gráfica que se muestra aquí. Los números negativos tienen el signo de menos y los positivos el signo de más en la recta numérica. El Z que están viendo acá simboliza números enteros, entonces cuando vean ese signo, ustedes entenderán que significa número entero. Aquí tenemos por ejemplo un caso en donde también se puede aplicar la recta numérica de los positivos y negativos. Bajo el suelo, sobre el suelo. El nivel del suelo, por ejemplo el metro está en la recta numérica, se ubicaría en el positivo o en el negativo, ya que está bajo el suelo, el nivel del suelo se ubicaría en el negativo. Nivel del suelo. Resolución de problemas aditivos. Verticalmente coinciden un pájaro y un pez. Tenemos la siguiente representación. Aquí hay un pájaro y un pez y ellos coinciden de forma vertical. Entonces, el pájaro está a 5 metros sobre el nivel del mar. Si para alcanzar el pez deberá bajar 8 metros. Entonces tenemos la siguiente gráfica. El pájaro está a 5 metros sobre el nivel del mar. ¿A qué altura del nivel del mar está el pez? Vamos a intentar entonces resolver esto. ¿Qué datos del problema nos permiten resolverlo? Necesito conocer entonces a qué altura del nivel del mar está el pez. El pájaro está a 5 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vamos a ver, el pájaro para alcanzar el pez deberá bajar 8 metros. Eso lo conocemos, ¿no es cierto? Esos son los datos que nosotros tenemos. A partir de estos datos vamos a resolver esto con los siguientes pasos. ¿Cómo lo resolvemos? Con el paso 1, que dice, vamos a construir también una recta numérica graduada convenientemente según los datos del problema. En este caso de 1 en 1 va a ir nuestra recta numérica, ya que también podemos hacer rectas numéricas que vayan de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y así sucesivamente. Ya que si construyo, por ejemplo, estamos hablando de números muy grandes como 1000, 2000, no me conviene hacer una recta numérica que vaya de 1 en 1, ya que va a ser muy grande y a lo mejor la hoja no me alcance. En este caso es de 1 en 1. Y la recta que vamos a construir es la siguiente, la que está en la gráfica. El paso 2. Vamos a situar en la recta el o los datos numéricos representados en el problema, aquellos que sufrirán algún cambio, además contextualizar el punto 0 en relación al problema. ¿Cuál creen ustedes que es el punto 0? A los 5 metros que se le quitará, el 0 es el nivel del mar. Entonces tenemos el 0 que está a nivel del mar y la gráfica está acá. Ojo que no es necesario que siempre hagan los dibujos. En este caso yo lo estoy utilizando para que ustedes lo puedan comprender mejor. El paso 3. A la representación realizar la acción representada en el problema. Tenemos entonces el pájaro que está en los 5 metros y el mar está en 0. Y tenemos que entender, a los 5 le vamos a quitar 8. Entonces aquí se representa contando menos 1 a cada uno 8 veces. Vamos a llegar entonces al nivel en el que se encuentra el pez. El pez se encuentra en el nivel menos 3. Es que desde la altura del pájaro contamos 8 hacia abajo, vamos a llegar al nivel en el que se encuentra el pez. La respuesta del problema, ¿a qué nivel se encuentra el pez? El pez está a 3 metros bajo el nivel del mar, o lo podemos decir menos 3. Muy bien, así de fácil. Comparación de números enteros. Una de las estrategias para comparar números naturales, que son los que están por sobre el 0, es a través de la comparación de sus dígitos. Tenemos el siguiente ejemplo. Entre 340 y 360, ¿cuál es el número mayor? Veamos el siguiente ejemplo.
tenemos unidad, decena y centena. Y ubicamos cada valor, el 340 y el 360. Ustedes por lógica me imagino que ya saben que el 340 es menor que el 360, pero una de las formas también de hacerlo es ubicando cada valor. En ambos números la posición de mayor orden es el que está ubicado en la centena, pero resulta que ambos empiezan con 300, ¿no es cierto? Por lo tanto estos son iguales. Y tenemos que seguir entonces ubicando en la decena. En la decena nosotros nos encontramos que el 4 es menor claramente que el 6, por lo tanto el caso del 360 es mayor. En la recta numérica el número que está más a la derecha siempre es el mayor. Comprobemos, él dice que en la recta numérica el que está a la derecha siempre es el mayor. Si tenemos acá la siguiente recta numérica, ¿cuál está a la derecha en la recta numérica? ¿El 340 o el 360? El 360 es el que está a la derecha, por lo tanto es el número mayor. Esto siempre nos va a servir, chicos, para que no se confundan. Deben aprenderse esto. Ejemplo 2. ¿Qué pasa si comparamos dos números negativos? Los números que estuvimos resolviendo recientemente eran números naturales, o sea, números que están por sobre el 0. Pero ahora vamos a ver un ejemplo con números negativos. Y necesitamos identificar cuál es mayor o cuál es menor. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a comparar menos 10 y menos 1. Si utilizamos la misma técnica de comparar esto, no nos va a servir, unidad y decena en este caso, ya que según esto el 10 sería mayor que el menos 1. En este caso el menos 10 sería mayor que el menos 1, según la técnica que se utilizó con los números naturales. Aquí les dejo el ejemplo para que mantengamos la idea de que estamos utilizando el menos 10 y el menos 1. Al usar la estrategia de comparación entonces de los números naturales, el menos 10 sería el número mayor, ya que tiene una decena, en comparación a menos 1 que no tiene decenas. Pero esto no es correcto, ya que estamos hablando de números negativos. Comprobemos. ¿Qué número, en este caso, el número menos 1 se encuentra a la derecha? Por lo tanto, ¿qué número se encuentra más a la derecha? El menos 1. Y delante dijimos que el que se encuentra más a la derecha en la recta numérica es el mayor. Por lo tanto, la estrategia para comparar números naturales no permite realizar correctamente la comparación de los números enteros. Entonces se propone utilizar la recta numérica, como lo hicimos recién. Vamos a ver el valor absoluto de números enteros. Necesitamos conocer este concepto. Recordemos, el valor absoluto de un número entero corresponde gráficamente a la distancia que este número se encuentra en la recta numérica respecto al 0. Sea por ejemplo A un número entero, su valor absoluto se simboliza por A. ¿A qué distancia está el número 5 con respecto al 0 y el menos 5? Vamos a hacer esto. Representación en la recta numérica de 5 entre 0 y menos 5 entre 0. Veamos. El menos 5 en la recta numérica es el que está hacia el lado izquierdo y el que aparece en la recta numérica simbolizado arriba, versus el número 5 positivo que está en la parte de abajo. Para esto voy a utilizar, en este caso, mi puntero láser. Voy a apuntar acá, entonces estos corresponden a los negativos y los de abajo los positivos. A ver, continuamos para entender el valor absoluto. Entonces, de lo anterior, tenemos que 5 es igual a 5, ya que 5 está a 5 unidades de distancia del 0. Desde el 0 hasta acá, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, nos encontramos que está desde el 0 a una distancia de 5. Lo mismo nos pasa con el menos 5. Por lo tanto, el valor absoluto es la distancia que hay entre un número entero en relación al 0. Podemos decir entonces que el valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de 5 positivo también es 5. Caso 1. Vamos a ver los orden de números enteros. Caso 1. Números negativos, positivos y el 0. Ahora vamos a ordenar números enteros de mayor a menor.
¿Cuál es el orden de menor a mayor de los números 0, 16 y 25? Ahora los números son distintos, tenemos positivos, negativos e incluso el 0. Tenemos que ubicarlo en la recta numérica. Los números que están bajo el 0 son enteros negativos, recordemos, y los que están sobre el 0 son los positivos. La forma de ordenarlo sería la siguiente, es muy fácil. Tenemos el 25 que es negativo, va a la izquierda, el 0 va a ir en el centro y el 16 a la derecha. Ahí están ordenados según los números enteros como corresponde. Considerando las conclusiones anteriores, el número menos 25 es menor que 0, y ya que está más a la izquierda, y también es menor que 16, y el número 0 es menor que 16, por lo tanto, ¿cuál es el número mayor? El número 16. Aunque ustedes se podrían confundir y podrían pensar que el menos 25 se ve más grande, no es más grande, no es mayor, ya que está bajo 0. Es todo lo contrario. Orden de números enteros. Caso 2. Números negativos. Entonces ahora vamos a encontrar el orden de los números negativos utilizando la recta numérica. ¿Cuál es el orden de menor a mayor de los números menos 18, menos 8 y menos 20? Vamos a ordenar. Analicemos la relación numérica entre los números negativos. Números negativos. Tenemos entonces la siguiente recta que utilizamos. Es conveniente ya que nos sirve desde el 0 hasta el menos 9. Veamos acá. Mientras se avanza a la izquierda del 0, los números son menores al anterior. Por ejemplo, tenemos el menos 3 que es menor que el menos 2. Pero mayor es su valor absoluto, ya que mencionamos delante que el valor absoluto no es lo mismo. El valor absoluto es cuántas veces desde aquí, desde el 0, yo cuento el número. Supongamos, en valor absoluto, el menos 5 será mayor que el menos 3. Claro que sí, porque si cuento desde aquí, desde el 0, 1, 2, 3, el 3, su valor absoluto es 3, mientras que el valor absoluto del menos 5, es 5. Por lo tanto es mayor. Si ordenamos estos números, nos vamos a dar cuenta que en la recta numérica, el menos 8 viene primero, y luego vendría el menos 18 y el menos 20. ¿Cuál es mayor de todos ellos? Efectivamente el que está más cerca del 0, que es el menos 8, que está acá. Incluso aquí los otros ya no se ven, porque tendría que hacer una recta numérica más larga. Continuemos. Con esto, chicos, ya hemos terminado y ahora puedes resolver los diferentes ejercicios que se encuentran en las actividades. Buen trabajo, espero que les vaya excelente y hemos logrado cumplir esta actividad y nos vemos en la siguiente entrega. Éxito.